Poco a poco, casi todos los que participan en el juicio de Jesús se contagian de las acusaciones contra el inocente. Se contagia Pilato, que repetidamente declara que Jesús es inocente y ha intentado liberarle con insistencia, pero no lo hace y acaba condenándole a la cruz. Los soldados también se contagian y extreman la crueldad. Herodes lo envía a Pilatos como inocente y loco, reconciliándose los dos. El pueblo le aclamó el domingo de Ramos y ahora pide con gritos su muerte. Es el mecanismo de Satán en su ciclo de violencia contra un nuevo inocente que será chivo expiatorio. Se cree vencedor como lo había sido siempre hasta ahora. En los sacrificios humanos, la víctima también se contagia y se considera culpable, sin serlo, quizá pensando en los extraños juicios de un Dios lejano. Pero esta vez no sucede así. Jesús acepta voluntariamente el sacrificio, pero se confiesa siempre inocente. Tampoco se contagia María. Juan reacciona pronto, las mujeres también, y en pocas horas todo el grupo de discípulos evita el contagio y confiesa la inocencia de Jesús. Más tarde dará testimonio con éxito hasta con su propia muerte. Es más, comprenden la ignorancia de los que se contagiaron y le mataron, y les disculpan, pero son claros en valorar la injusticia. Veamos los detalles. En medio del griterío desbordado, Pilato les entregó a Jesús para que fuese crucificado. No es una mera condena por rebelión, ni siquiera una condena a muerte sin más, sino la muerte en la cruz. Jesús sabe lo que les pasa, pero también ve mucho más lejos. Quiere superar el ciclo del chivo expiatorio y convertir aquel acto sangriento en un sacrificio perfecto. Él será el sacerdote y la víctima que derramará la sangre de la nueva alianza, que reconcilia a todos con Dios en una sola vez. Da un paso en ese abajamiento y humillación para salvar a los hombres. Podía haber sido de otro modo, pero entonces no se hubiera descubierto el misterio de iniquidad del pecado y su gravedad, ni se hubiera revelado la hondura del amor de Dios. Después de reírse de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestidos. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Lo desnudan de sus indignas vestiduras y quedan en evidencia todas las heridas y los golpes de la flagelación. Las heridas ya infectadas se reabren y vuelven a sangrar. No hay en él parecer ni hermosura. Es el hombre que lleva marcados los signos de los pecados. Le colocan sus vestidos y la túnica inconsútil fabricada por manos amorosas vuelve a cubrir su cuerpo. Todos podrán distinguir bien quién es, pues ha vuelto a recuperar su aspecto. La corona de espinas la dejan y cada movimiento hace que vuelva a sangrar la cabeza. El rojo de la sangre se confunde con el de la túnica. Tomaron pues a Jesús y él, con la cruz a cuestas, salió hacia el lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en el centro Jesús. Pilato escribió el título y lo puso sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, pues el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Los pontífices de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los Judíos. Pilato contestó: lo que he escrito, escrito está. Pilato, sin saberlo, le ha proclamado rey, una vez más y definitivamente. El trayecto del pretorio hasta el lugar de la crucifixión no es largo, 1 kilómetro más o menos. Primero recorre unas pocas calles de Jerusalén,
Después atraviesa la puerta judiciaria y a campo abierto asciende el pequeño montículo del Calvario, bien visible desde las murallas de la ciudad. Los caminos pasan cerca del lugar de la ejecución. Llevaban con él a 2 malhechores para ser ejecutados. Forma el centurión con un buen grupo de soldados y avanza la comitiva con gran dificultad. Las calles se llenan de gente que hay que apartar sin contemplaciones. No todos insultan, lloran algunas mujeres. Jesús puede detenerse ante ellas. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí que vienen días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los collados: sepultadnos. Porque si en el leño verde hacen esto, ¿qué se hará en el seco? Ahora todo es oscuro, dramático, sangriento. No hay milagros, Dios parece enmudecido. Pero no dudan de Jesús. El amor les lleva a una intensa compasión y hacen lo que pueden. Lloran. Llegaron al lugar llamado Gólgota, esto es, lugar del Calvario. Jesús está exhausto. Le queda poca vida por causa de tanto dolor en el cuerpo y en el alma, pero sigue firme, no se queja. Alrededor suyo hay griterío. Gritan los ladrones en su desesperación. Gritan los soldados en su triste tarea. Gritan los odiadores de Jesús. Todos gritan y el cielo calla sin descargar el castigo sobre los culpables. Jesús calla y reza. Pronto sabremos el contenido de sus pensamientos y oraciones. Y le dieron a beber vino mezclado con hiel, y una vez probado no quiso beber. Estas bebidas intentaban paliar algo el dolor de los crucificados, eran como un anestésico y un calmante. Pero Jesús no bebe, no quiere que disminuya en nada el dolor, quiere apurar ese cáliz. Para él sí tiene sentido lo que está ocurriendo. Es un sacrificio de expiación. El dolor y la muerte entraron en el mundo por el primer pecado. Ahora, pasando por ellos, es vencida su causa, que es el pecado. Sacrificio doloroso, sacrificio salvador. Dolor convertido en expresión del amor más grande, el que ama a todos sin excepción. Le está diciendo a Satán: soy fiel a la voluntad de Dios, aunque el dolor es extremo, lo tuyo fue más fácil y le negaste por orgullo. El sacerdote eterno que abre sus brazos para abarcar a todos los hombres de todos los tiempos que necesitan misericordia para no incurrir en el castigo. Desde el cielo, el Padre eterno observa el amor del justo y une su dolor al dolor del Verbo, al dolor del Hijo. El Espíritu Santo actúa en la voluntad humana de Jesús, impulsándole al sacrificio. El tiempo se detiene en el acto más sagrado de la historia de los hombres, aunque esté envuelto por tanta ignominia. Se está mostrando un amor divino y humano que son superiores a todos los dolores imaginables que los hombres puedan nunca sufrir. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora es posible saber lo que ocurre en su interior. Habla al Padre. Toda su vida ha sido mostrar al Padre que ama, que cuida de los hijos, que escucha en lo secreto. A él se dirige con el nombre de Abba, uniéndose a su voluntad, que quiere que tome este cáliz de amor y sacrificio. El Padre calla, pero no está lejano o indiferente, sino que padece una verdadera pasión impasible como un dolor de amor que decide
desde su paternidad, no utilizar el castigo justo, sino el perdón y la misericordia para los que quieran arrepentirse. Cristo no piensa en su dolor en esta primera palabra, piensa en el perdón, pide la paciencia divina, clama por la misericordia. Ama con plena lucidez, perdonando al que ofende. Jesús está dispuesto a cumplir toda justicia y pagará por los que no pueden pagar. Solo quien ama puede captar la gravedad del desamor. Cristo encuentra la disculpa de que no saben lo que es un pecado. Solo Dios puede juzgar el grado de inconsciencia que hay en el hombre. En Satán la lucidez fue tan grande y el desprecio de Dios tan libre que fue imposible la redención. Para el hombre no es igual, pues un velo le impide ver tanto el mal como el bien en toda su hondura. La dureza de la condena y el hecho de estar plenamente en el suplicio no acalla a los enemigos de Jesús, sino que se ensañan intentando herir su alma. Los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas de nuevo, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban a una con los escribas y ancianos y decían: «Salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él». Confió en Dios que le salve ahora si le quiere de verdad, pues dijo: «Soy hijo de Dios». De la misma manera, también le insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. El tema de fondo es el fracaso de su misión. Aquellos hombres, muchos de ellos importantes, le acusan de nuevo con el grito de «Sálvate a ti mismo». Pero el demonio ciega aquellas mentes obnubiladas. Una niebla del infierno impide ver lo que Isaías había profetizado como un sacrificio de expiación realizado por el varón de dolores, el siervo de Yahvé. El templo de su cuerpo estaba siendo destruido en aquel momento, pero al tercer día será reconstruido. Pero ellos no se lo creen. Son muy objetivos. Solo cuentan con el poder y sus artes, y rechazan a un rey que reina desde un madero, y le echan en cara su confianza en Dios como si Dios no le escuchase. Es el peor de los insultos, la peor blasfemia. Así estuvieron un tiempo hasta que se fueron marchando poco a poco. Era ya alrededor de la hora sexta y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora de nona. Se oscureció el sol, era plenilunio y por tanto imposible un eclipse. Los curiosos que contemplan lo que está sucediendo se retiran asustados ante aquella prematura noche. Los que insultan a Jesús también, llenos de temor, como si Jesús fuese a hacer algún prodigio como tantas veces había hecho. Los soldados se cubren con sus mantos sin saber qué decir, asustados pero permanecen en sus puestos. La noche y las tinieblas inundan aquel mediodía. Esa oscuridad deja entrever la acción del Señor de las tinieblas, que es el diablo. Satán, que había tentado a Jesús en el desierto y fue vencido, esperaba el momento propicio para actuar con todo su poder. Él estaba en el origen de los ataques de parte de aquellos que no creían en Jesús y acabaron odiándole. Su acción es intensa en la noche del jueves y el viernes por la mañana, en los diversos juicios en que se condena a Jesús. Ahora es la hora del poder de las tinieblas, la hora de la suprema tentación. Va a intentar conseguir poner al Padre en estado de sospecha, de modo que Jesús experimente como un abandono del Padre y que se sienta solo y desolado. Además, le hará ver la inutilidad de todos los padecimientos por los hombres ingratos que rechazarán el amor que se les brinda.
Jesús va a tener que luchar como hombre contra estas tentaciones. Ahora se va a revelar un amor que permanece. En medio de la tiniebla hay un consuelo. No todos ceden al contagio contra el inocente. Al pie de la cruz está su madre, alentando y consolando al hijo como solo ella puede hacerlo. Es una luz en aquel momento terrible. No sabemos cómo consigue que le dejen acercarse a su hijo. Posiblemente sea a causa de la compasión del centurión. Al principio llueven también sobre ella los insultos dirigidos a Jesús, pero no retrocede. La acompaña Juan, el primer discípulo, el apóstol amado, el más fiel, el que más ha sabido rezar y comprender al Maestro. La primera mujer fue infiel a Dios, porque prefirió su juicio a la sabiduría de Dios. Ahora se le va a pedir a María que venza una prueba enorme. Se le pide que no se rebele contra la sabiduría del Padre por llamar a la muerte y al sacrificio al Hijo, que también es hijo suyo. Se le pide que vaya más allá del amor natural y sobrenatural al Hijo, para querer como el Padre y el Hijo están queriendo en aquellos momentos. Y para eso hace falta mucha fe en Dios y un amor purificado plenamente. María vuelve a estar a la altura del momento. Entonces se escuchó la palabra dirigida por Jesús a Juan: «He aquí a tu madre». Jesús mira al único que ha sabido ser fiel, es un hijo, y se lo entrega a su madre. Bien sabe el Señor los cuidados que necesita un recién nacido para madurar, y Juan era un primer fruto de la cruz redentora. Las mujeres están en el Calvario. No solo estaba la madre de Cristo y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, sino que había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Las mujeres se mostraron más fuertes que los apóstoles. En los momentos de peligro, aquellas que aman mucho logran vencer el miedo. Ya antes, en la vía dolorosa, también se dolían y se lamentaban por él. Estas mujeres no aceptan ninguna culpabilidad en Jesús, ni se contagian de la masa que grita. Su amor es más fuerte que el contagio. Y al llegar la hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona exclamó Jesús con fuerte voz: «Eloí, Eloí, lema sabactaní», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban cerca al oírlo decían: «Mirad, llama a Elías». Las tres primeras palabras manifiestan la caridad infinita que brilla en el centro del mismo dolor. Jesús parece olvidar sus torturas, pide perdón por quien le maltrata, ofrece el paraíso a quien se arrepiente, entrega a su madre y la cuida. Las dos palabras siguientes expresan la intensidad de su dolor. Son gemidos hondos que llegan al cielo. Han pasado 1 o 2 horas desde la crucifixión. La mayor parte del tiempo ha sido de silencio. Con este grito fuerte se abre una ventana al hondo dolor de Jesús. Se manifiesta el escándalo de la cruz hasta lo más profundo. Dios parece inerme, derrotado, distante, pasivo, permitiendo el dolor de su Hijo, queriéndolo. Ahora Jesús experimenta el abandono y apura el cáliz del dolor. Es el momento de la total desnudez de quien no tiene ya nadie en que apoyarse. Parece como si la prueba fuese excesiva y Jesús estuviera a punto de quebrarse. Es más hondo aún que cuando en la agonía del huerto pide al Padre que aleje aquel cáliz, pero acepta en obediencia lo que va a venir. Ahora el cáliz está aquí, ya no es agonía, es muerte, es abandono.
Parece que la humanidad de Jesús no experimenta el consuelo de la presencia de Dios, como si no se sintiese hijo siéndolo realmente. Es abandono, no desesperación. Jesús sigue hablando con el Padre usando el Salmo 21, convertido ahora en la oración perfecta que sigue así. Me rodean como perros, me cercan una nube de malvados, han taladrado mis manos y mis pies y me han acostado en el polvo de la muerte. Cuentan mis huesos uno a uno, me miran, me contemplan. Se reparten mis vestidos, echan a suerte mi túnica, pero tú, oh Yahvé, no te alejes, fuerza mía. Ven pronto a socorrerme. No despreció a un desdichado ni rehusó responderle. No apartó de mí su rostro, me escuchó. Cuando le imploraba, anunciaré tu nombre a mis hermanos. El sol se había ocultado, estaba todo a oscuras. Es la hora de las tinieblas, la hora de Satanás. Jesús está realmente solo y grita. No lo hace en la flagelación ni durante la crucifixión. Sí ahora, porque está asumiendo los pecados del mundo haciéndose pecado. El dolor del alma es intenso, mayor que el del cuerpo. Así desvela el amor del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, que salva la injusticia con la misericordia. Es el penúltimo escalón del anonadamiento. Jesús baja hasta experimentar como una ausencia de Dios en su alma humana, a pesar de que Él mismo es Dios. Pero como hombre experimenta la soledad infinita de esa ausencia. Es casi como el infierno. La angustia de la agonía era poca cosa, al lado de la realidad actual. Pero no se separa de la voluntad del Padre y sigue pensando en los que serán redimidos del infierno real. Dios se nos revela aquí escandalosamente, sin ninguna manifestación de su poder. Su única potencia es amar con corazón de padre y con corazón de hijo a los hombres. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo: todo está consumado. Próxima ya la muerte. Vuelve a aparecer el diálogo con el Padre y su alma se llena de nuevo de paz. Solo Cristo sabe hasta el fondo que esa voluntad del Padre es amor total, amor fontal, amor que engendra hijos, amor misericordioso. Sabe que, paralelo al amor del Hijo, tan palpable en su humanidad, hay un dolor del Padre, la perfección divina. Su inmutabilidad es tan amorosa que sufre un dolor de amor que es perfección afectiva, no limitación. Jesús ve cómo la sabiduría del Padre respeta la libertad del hombre y al verlo hundido por el pecado, incapaz de superar la postración, da al Hijo y se da el Padre mismo. No quiso Dios que Abraham consumase el sacrificio del Hijo de la promesa, pero él mismo no se ahorra ese dolor. Jesús obedece la voluntad amorosa del Padre. Siempre obedeció. Jesús venciendo la desobediencia del pecado, pero ahora su obediencia es más valiosa porque la dificultad es máxima. De ahí la paz honda de quien ha obedecido, de quien sabe que el Padre está satisfecho y consuela al Padre. La paz se advierte en la sexta palabra: todo está consumado, he obedecido, he vencido al diablo. La desobediencia del diablo y de Adán está superada. El camino de la nueva vida está ya abierto. En la muerte Jesús da lo más preciado de sí mismo. Entregó el Espíritu. Da el Espíritu Santo al mundo. El Padre escucha la petición del Hijo y envía también al Espíritu Santo, que hará efectiva y pública su presencia en Pentecostés. Una nueva época en la historia de la humanidad ha comenzado. Ya está consumada la reconciliación, satisfecha toda justicia, ahora se da al dador de vida, al dedo del eterno Padre, al fuego de amor en el mundo. La historia de los hombres es desde ahora
la historia de la acción del Espíritu Santo y la de las respuestas libres de los hombres. Ahora que el Espíritu Santo ya ha sido enviado en su misión conjunta con el Hijo, Jesús ya puede marchar. Y bajó la cabeza y expiró. La redención se ha consumado y alcanza su plenitud en la resurrección. Al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Era un velo grueso de gran tamaño. Ha acabado la antigua alianza para comenzar una nueva en la sangre del Cordero Inmaculado que es Jesús. Elección. Velo separaba lo más sagrado del templo de Dios, el Santo de los Santos, del resto de estancias. Allí se veneraba la presencia de Dios. Solo entraba en aquel recinto el sumo sacerdote en los días establecidos. En el lugar santo estaban los panes de la proposición y el altar de los sacrificios. En lo más interno, llamado Santo de los Santos, estaba el incensario de oro. Había estado siglos antes el arca de la alianza, toda cubierta de oro. En el arca había una urna de oro conteniendo maná, con el que Dios había alimentado a los judíos en el desierto, y también la vara de Aarón, la que floreció ante Dios como señal de elección divina. Se conservaban allí las tablas de la ley que recibió Moisés de parte de Dios. Sobre el arca, dos querubines de oro que se miraban y cubrían con sus alas la mesa de los panes de la proposición. El velo rasgado fue la señal para los que estaban en el templo y guardaban las cosas de Dios. Acababa de empezar un nuevo tiempo, lo antiguo ya estaba acabado. El maná era cambiado por el pan vivo, que es la Eucaristía. La ley era llevada a su plenitud. La elección era en el Hijo amado que se había entregado por los hombres. El sacrificio era cambiado por el sacrificio perfecto de la cruz, en la que el sacerdote es Cristo, hombre perfecto que ofrece la víctima perfecta, él mismo, con un amor y una obediencia perfectos. Sacrificio agradable a Dios, la acción más trascendente y más sagrada que los hombres podían realizar en la tierra. Todo lo anterior eran figuras de lo que acababa de suceder. Ese era su valor. Ahora ya no eran necesarios. Dios había abierto una alianza perfecta. El diablo ha sido vencido con sus mismas armas.